Los últimos 10 años de su vida fueron intento de suicidio tras intento de suicidio y bueno, eventualmente lo consiguió. Yo me di cuenta que uno de mis mayores miedos era quedarme a cero y la razón se remontaba a cuando yo tenía meses de vida. Entre mis 10 y mis 12 años él se arruinó por primera vez. De tener una vida bastante cómoda, no de millonarios, pero una vida donde mi mamá no tenía que trabajar, teníamos 2 coches, 2 casas y una vida bastante cómoda, a perderlo absolutamente todo. Y entendimos que el problema no era tener o no tener dinero, que el secreto estaba en la relación que tú tenías con él. Porque tristemente, cuando mi papá tenía dinero, yo no lo recuerdo como una persona feliz por tener dinero. Subimos ver la oportunidad de tener esa situación y en poco tiempo ganamos muchísimo dinero. El primer libro de finanzas para niños escrito por un niño. Martín apenas entró a la academia, en el primer mes consiguió, vendiendo papeletas, los primeros 1.000 euros y con eso pudo financiar la publicación de su libro. Bienvenidos a una semana más de Hablando Sin Filtro. Yo soy Carlos Camacho y hoy desde Andorra me acompaña Joseph Vidal. Quisiera arrancar esta conversación preguntándote si es un error a los padres hablarle a sus hijos sobre el dinero, sobre cuánto cuesta la vida, cuánto cuesta todos los gastos que tienen en el hogar. Para nada. De hecho, te diría que es lo mejor que puedes hacer por ellos. Fíjate que es una creencia limitante que solemos tener, ¿no? De que no hay que hablar de finanzas con los niños, porque por un lado hay quien piensa que no lo entienden, y es verdad que al final la comprensión en según qué edad es complicada, pero por el otro, si no le hablas de algo a alguien, tampoco lo va a comprender nunca, ¿no? Entonces, a esa base de explicar y de hablarle de eso, que lo van a ir comprendiendo. Pero por el otro lado es también la parte buena de que ya estén aprendiendo desde pequeños y que todo les sea mucho más fácil. Desde pequeños todo es más fácil de aprender, entonces Claro. cuanto antes empecemos a hablar sobre ello, más fácil nos va a ser aprenderlo. Claro, porque también dicen que a los 7 años es cuando se forma todo tu carácter y todos tus hábitos, ¿no? La mayoría de ellos. Hay, Entonces, hay diferentes etapas. Fíjate que yo hace cosa de un año, no hace tanto, me di cuenta que una de las cosas que más estaban impactando en mis finanzas personales, uno de mis mayores miedos era quedarme a cero, perderlo todo. ajá. Y la razón real por la que yo tenía ese miedo se remontaba a cuando yo tenía meses de vida. Fíjate tú, al final uno nunca deja de aprender, ¿no? Y desde bien pequeños estamos creando ese carácter, esas situaciones, esos miedos y esas limitantes, ¿no? Y sí que es verdad que a los 7 cambia bastante, ¿no? Y hasta los 7 ya, digamos, la semilla ya está plantada, como yo suelo decir, pero eso no quiere decir que no podamos reconducir el árbol, no quiere decir que no podamos aprender ni mucho más, ¿no? Fíjate que muchos adultos ahora, después de haber pasado quizás por malas experiencias financieras, nos damos cuenta de que hay que de ponerle foco a eso, hay que aprender y gracias a ello también reconducimos un poco nuestra vida. Claro, porque también es un tabú el hablar de dinero en casa, ¿no? Como que de eso no se habla. Yo creo que entre el sexo y el dinero son de los más grandes tabús en la familia. Totalmente. Y además, fíjate que eso es algo cultural, Carlos. La verdad es que si te fijas, hay otras culturas donde esto no es así, donde se habla de finanzas de forma natural. Porque yo confío en que la sociedad ha llegado al punto, y muchas de las personas que nos estén escuchando quizás ya están ahí, de que ya hemos entendido de que no tiene por qué ser así. Y de que cuanto antes nos pongamos a trabajar en ello y más herramientas le demos a nuestros hijos, más fácil se lo pondremos, simplemente. Vamos a entrar un poquito en tu historia. ¿Por qué no nos cuentas qué es este proyecto que tienes de Elevados y de dónde viene? ¿Por qué hablas o por qué enseñas a los niños y a su familia sobre finanzas? Fíjate, Carlos, que como muchos emprendimientos, todo viene por una historia personal. Yo tuve la suerte, quizás ya has hablado con mi hermano y ya sabes un poco de la Ya. historia, pero tuve la suerte y a la vez la desgracia de aprender de finanzas desde pequeño por la historia que tuvimos con nuestro papá. Hubo ya en una etapa muy temprana, yo recuerdo que tendríamos que tener 5 o 6 años, mi hermano y yo, lo recuerdo por la casa donde vivíamos y el estado donde estábamos. Y te digo que en 5 o 6 años ya recuerdo que creó el hábito, nuestro papá, para nosotros, de mirar cómo iban las acciones de las que teníamos nuestro dinero invertido. Para aquella edad ni siquiera habíamos ganado dinero, pero mi padre pues, recibió
un poquito de dinero de la herencia de mis abuelos y dijo, bueno, este dinero, en vez de yo quedarme lo que no voy a hacer mucho, lo dejo ahí en herencia para mis hijos y que esas acciones vayan trabajando. Bien, esas acciones nosotros teníamos la labor de todos los días mirar en el teletexto. No sé si en México se utilizaba el teletexto. No, la verdad que no Bueno, sé. yo le explico a los chicos que era como el Google de la época, ¿no? Ahí la información estaba allí y les hablo de una época donde Internet no existía, ¿no? Desde una etapa muy temprana, tanto yo como mi hermano recibimos por parte de mi padre educación financiera. Aprendimos lo que hay que hacer con el dinero, pero sobre todo aprendimos lo que no hay que hacer con el dinero. Porque fíjate que entre mis 10 y mis 12 años él se arruinó por primera vez. De tener una vida bastante cómoda, no de millonarios, pero una vida donde mi mamá no tenía que trabajar, teníamos 2 coches, 2 casas y una vida bastante cómoda, a perderlo absolutamente todo. Tener que empezar de cero mi papá y a razón de eso, pues la pareja sufrió muchas discusiones y decidieron dejar la relación. Entonces yo me encuentro con 12 años, escogiendo si papá o si mamá, con quién quería vivir de alguna forma. Y decido ir a vivir con mi padre, a pesar de que era en un local, imagínate, adaptó un local comercial o algo así, ¿sabes? Como un almacén, lo adaptó como a vivienda y me puso como algunas normas, ¿no? Algunas reglas. Me dijo, si vas a vivir conmigo, aquí tienes que cuidar de la casa y tendrás que trabajar igual que yo en limpiar desde los platos o cocinar, lo que sea. Y aparte tendrás otra obligación que es estudiar. Pero siempre y cuando la hagas, yo te voy a dar un sueldo. Entonces me daba 100 euros, como si fueran $100 así, de la época que para mí con 12 años era una barbaridad de dinero. Yo acepté, evidentemente sin dudarlo, pero esos 100 euros no eran para mí, ni para que yo me los gastase en lo que quisiera. Era para que yo lo administrase para pagar mis gastos. Entonces yo si tenía que comprar ropa, me lo tenía que comprar yo con ese dinero. Si necesitaba salir por cualquier cosa, también. Los regalos de cumpleaños, también. Y especialmente el bonobús. Fíjate que de donde yo vivía hasta en mi instituto, la escuela, tenía que coger el autobús. Porque andando era como una hora andando. Y claro, preferiría ir en autobús. Ahora yo te pregunto, ¿qué crees, Carlos, que pasó el primer mes que a mí con 12 años mi papá me da 100 euros? No, pues llegaste a fin de mes y nada, segura. Me lloraron 10 días. Claro. 10 días. Entonces, tú fíjate que a los 10 días yo se me caduca el bono del autobús, ¿no? Y entonces voy a mi padre y le digo, mira, se me acabó el dinero, necesito para el autobús. Me dice mi padre, con ese dinero te tenías que haber administrado, muy mal por tu parte, y todo tiene unas consecuencias. Entonces, ¿qué me pasó? Mm, Que estuve el resto del mes teniéndome que levantar una hora antes, yendo una hora de andar para ir al colegio, otra hora de volver, ¿no? Y creando con esta anécdota el hábito de saber administrar mi dinero, porque evidentemente al mes siguiente, en cuanto recibí los dineros, lo primero que hice es comprarme el bono del autobús para no tener que ir andando todos los días. Y con lecciones como esta, fuimos aprendiendo mucho claro. y así hasta que, fíjate que a mis 18 años, mi padre se vuelve a arruinar, Ujú. pero esta vez bastante peor. Él remontó de esa primera ruina, remontó en el sector inmobiliario y en el 2008, 9, 2010, en España, en todo el mundo, ¿no? Hubo una crisis bastante fuerte a nivel financiero, pero en España tocó muy fuerte, sobre todo en el sector inmobiliario. Claro. Y entonces no solo pierde el dinero, sino que se queda endeudado. Y eso hace que entre en una depresión bastante importante. Fueron los últimos 10 años de su vida fueron intento de suicidio tras intento de suicidio y bueno, eventualmente lo consiguió y de ahí, que es una situación difícil, pero de ahí pasa, digo que todo tiene un porqué y cada vez en la vida lo voy aprendiendo más, ¿no? Pasó algo muy mágico, que es que yendo hacia el aeropuerto para recoger a mi hermano el día antes del entierro de mi papá, mi hermano estaba viviendo en el extranjero en aquel entonces, vino en avión y llegando al aeropuerto yo le dije a mi madre, le dije, voy a proponerle a mi hermano de ir a hacer el Camino de Santiago. ¿Conocéis el Camino de Santiago? ¿Lo conoces, Carlos? Solo de nombre, tengo muchas De ganas de. nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Es un Que camino es muy mágico, bonito, ¿no? muy mágico, muy introspectivo, espiritual. También hay gente que lo hace por puro deporte, ¿no? Pero bueno, pero sí que es un viaje bastante bonito.
de hacer. Claro. Y bueno, mi hermano llega al aeropuerto, lo primero que hace es abrazar a mi madre y decirle que quiere ir a hacer el Camino de Santiago. Mi mamá nos mira a los dos como, ¿cuándo habéis hablado? Y no habíamos hablado. Habíamos tomado la misma decisión, pero paralelamente, sin habernoslo consultado, y nos lo tomamos como una llamada y dijimos, bueno, hay que ir. Así que a las pocas semanas estábamos en Francia, en Saint-Jean-Pied-de-Port, y estuvimos un mes, que es el recorrido. Puedes hacerlo por etapas, ¿no? Y puedes hacerlo más corto, pero nosotros quisiéramos hacerlo entero. Y un mes andando, día tras día, nos dio para reflexionar mucho sobre la situación que había llevado a mi padre a tomar una decisión tan dura. Y entendimos que el problema no era tener o no tener dinero, que la culpa, de alguna forma, como en la sociedad nos habían hecho entender, no la tenía el dinero, que el secreto estaba en la relación que tú tenías con él. Porque tristemente, cuando mi papá tenía dinero, yo no lo recuerdo con una persona feliz por tener dinero. Lo recuerdo con, bueno, le salían otras cosas, pero no la felicidad. Y si el dinero estuviese directamente relacionado con la felicidad, no habrían millonarios tristes. Y por desgracia los hay, y conozco alguno. Claro. Y por el otro lado hay gente bueno, que tiene dificultades económicas, pero eso no le impide sonreír cada día, ¿no? Entonces entendimos que había algo más y que había que trabajar esa parte. Y la verdad es que fue todo muy bien. Desde el momento en que nosotros empezamos a trabajar esa relación con el dinero, nuestras finanzas empezaron a cambiar. Y nosotros ya teníamos la cultura del ahorro y de la inversión, pero esas inversiones tampoco iban tan bien. Hasta que entendemos la bondad del dinero y lo entendemos desde una buena perspectiva y todo empieza a tener sentido, empiezan a llegar los resultados hasta el punto en el que podemos permitirnos